Narimari Rinpoche, me permito saludarlo en el idioma de mis bisabuelos, el Mapudungun, Chetá Camilo Anterior Peña. Es necesario seguir avanzando hacia el Chile del siglo XXI, a construir un Chile plurilingüe, pluricultural y plurinacional que reconozca la existencia de las naciones indígenas que existen en el Estado. Eso, aquí está nuestro canto para la construcción de un Chile del siglo XXI. Bueno, Nehuenche es un disco que intenta como replicar el imaginario mapuche, significa gente poderosa, y yo diría que hay un elemento en el disco que es el más importante, que es el viento. Siempre está presente de alguna manera, y yo siento que se puede percibir en detallitos que ya sea que tienen las guitarras o sea porque las mismas letras mencionan el viento, pero si escuchan el disco se van a dar cuenta de que los va a acompañar durante todo el proceso. Fue bonito que lo grabamos en invierno, mucha lluvia, mucho frío. Eran momentos donde, no sé, el café, el té y el mate se hacían partes de eternas grabaciones. Nos demoramos 2 años, estuvimos en la nave. Y la sonoridad que se sacó a ese lugar realmente funcionó. El disco tiene ese sonido sureño y estar ahora tocando más encima lo que uno escucha cuando graba un disco y ahora reinterpretarlo me parece que es un sueño. Para mí, Nehuenche significa un proceso de producción de alrededor de 2 años, donde fui partícipe, de cierta manera, de la evolución artística de Camilo, tanto en su interpretación como vocalista, como también su nivel de composición a medida que íbamos pasando los meses. Nehuenche fue un crecimiento tanto para mí y presiento que también para él, así que fue eso, un gran crecimiento y un momento artístico que les recomiendo mucho que escuchen. Me gusta contar la historia así como llegó el disco, como llegó el artista al sello, que fue en un momento en que Gonzalo de Jimmy Button me comenta, me muestra como un PDF y me llamó la atención desde el principio como la claridad en el concepto, en cómo plantear el tema, estaba todo súper bien armado, ¿cachai? Y después cuando escuchamos la música y escuchamos los temas y era como, era como, yo incluso les comenté, sería estúpido de mi parte como dejarlos pasar, así como que esto hay que publicarlo y ojalá que lo podamos publicar nosotros. Entonces era como, estaba todo hecho, todo muy bien armado, la idea, el concepto, cómo presentarlo. Nosotros tratamos de en el fondo ver cómo podíamos complementar este día que ya venía con mucha fuerza para que pudiera difundirse aún más. Y entonces de partida sentimos que aportaba al catálogo en diversidad, en profundidad también. Lo vivo reclamó mi canto y el aroma de los peumos se metió en mis pulmones y en mis tripas. El fuego, las papayas y las lamias se volvieron azules al ritmo del cultú y las nubes